Buenos días a todos los presentes. En la presente oportunidad me corresponde la responsabilidad de presentar un breve conversatorio con un tema de gran relevancia en el ámbito jurídico, como lo es la agilización de la extradición mediante la firma electrónica. En principio, quiero hacer la salvedad que en el transcurso de mi ponencia realizaré una serie de observaciones relacionadas con el procedimiento de extradición, las cuales en ningún momento deben ser entendidas como una crítica destructiva. Por el contrario, debemos elogiar un procedimiento que a través de los años se viene desempeñando de una manera eficiente bajo la tutela de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si el procedimiento de extradición funciona de una manera eficiente, por qué tiene que ser objeto de revisión? Pues por una simple razón, que hasta los mejores procesos son perfectibles, es decir, que pueden evolucionar y pueden ser perfeccionados. A continuación, haremos una breve reseña de cómo es el procedimiento de extradición en Venezuela en concordancia con la normativa legal que avala la firma electrónica. La Enciclopedia Jurídica Opus define a la extradición como el acto mediante el cual un Estado entrega a un procesado o un condenado a otro Estado que lo solicita para juzgarlo o para hacerlo cumplir la sanción penal impuesta en virtud de una sentencia firme. Por su parte, el doctor Grisanti Aveledo define la extradición como un acto de colaboración o entreayuda penal mediante el cual los estados intentan impedir la impunidad de los individuos que tras cometer un delito en un país han buscado refugio en otro estado. Respecto a la clasificación de la extradición, tenemos que la doctora Magali Vázquez indica que el estado que solicita la entrega funge como requirente y plantea la extradición activa, mientras que el estado que recibe la solicitud de entrega es el requerido y respecto de su posición se trata de una extradición pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la extradición se clasifica en activa y pasiva, que es el criterio que toma nuestra legislación y la legislación internacional. Respecto a la base legal de la extradición, tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 69, establece la prohibición de la extradición de ciudadanos venezolanos, con lo cual debemos tener en cuenta que bajo ninguna circunstancia será extraditado a otro estado un ciudadano de nacionalidad venezolana. Al mismo tiempo, el artículo 271 constitucional establece la prohibición de negar la extradición de extranjeros por delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros estados y contra los delitos contra los derechos humanos. Al mismo tiempo, dentro del nivel constitucional, tenemos el Código de Bustamante, o Código de Derecho Internacional Privado de 1928, que en su título tercero desarrolla el procedimiento de extradición y específicamente en su artículo 344 señala la competencia judicial en materias penales. En lo que respecta al nivel sustantivo, tenemos el Código Penal de 2005, que establece en su artículo 6 la prohibición de extradición de un venezolano. Se repite este principio también en el nivel sustantivo. De igual manera, existe una prohibición de extradición de extranjeros por delitos políticos o cuando se trate de delitos que tenga asignada la pena de muerte o la cadena perpetua. En el nivel adjetivo, tenemos el Código Orgánico Procesal Penal, que en su artículo 382 establece las fuentes que rigen la extradición. En primer lugar, tenemos dentro de la fuente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En segundo lugar, tenemos los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. Y, de igual manera, se establece como fuente el mismo título
donde están contenidos los artículos relacionados con la extradición pasiva y la extradición activa, que están del 383 al 390. Por otra parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece en su artículo número 5 que el Tribunal Supremo de Justicia es competente para declarar si hay o no lugar para solicitar y conceder la extradición en los casos previstos en los tratados, convenios internacionales autorizados por la ley. Asimismo, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece en el numeral 15 del artículo 25 cuáles son los deberes y atribuciones del Fiscal General de la República y establece, dentro de ellos, opinar e intervenir directamente o a través de los fiscales ante el Tribunal Supremo de Justicia en los procedimientos de extradición, bien sea activa o pasiva. Ahora bien, en cuanto al proceso de extradición en Venezuela, hablamos de extradición pasiva cuando el Estado venezolano recibe de otro una solicitud de extradición. En tal sentido, el gobierno extranjero presenta la solicitud de extradición a través de su embajada acreditada ante el gobierno nacional, a través de su representación diplomática, ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el cual a su vez hace llegar la solicitud a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien procede a notificar al Ministerio Público a través de su Dirección de Asuntos Internacionales, adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos. Si se trata de una solicitud de detención preventiva con fines de extradición, comisionará a un fiscal de proceso para que gestione la aprehensión, pero igualmente comisionará al fiscal con competencia ante el Tribunal Supremo de Justicia para que elabore el proyecto de opinión que será presentado ante la Sala de Casación Penal, para que luego vaya para la consideración del Fiscal General de la República para su posterior consignación. La Sala de Casación Penal, una vez recibidas las actuaciones del procedimiento, fijará un término perentorio de 60 días para que el Estado requirente presente la documentación. La Sala de Casación Penal, una vez presentada la documentación con la solicitud formal de extradición, convocará una audiencia dentro de los 30 días siguientes a la notificación del solicitado. Asistirán a esta audiencia, por supuesto, el solicitado en extradición, su defensa y el representante del Estado requirente. Luego, en caso de declararse la procedencia de la solicitud de extradición pasiva, la Sala de Casación Penal remitirá la sentencia al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores con la finalidad que éste proceda a coordinar con el Estado requirente la entrega del extraditable. Simultáneamente remitirá un ejemplar de la sentencia al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores con la finalidad de que realice la participación vía diplomática al Estado requirente. En segundo lugar, vamos a hacer una breve referencia a lo que es el procedimiento de extradición pasiva, que se inicia en aquellos casos en los que un imputado sobre el que pesa una medida cautelar de privación de libertad se encuentra en país extranjero, así como cuando la persona que esté cumpliendo condena se encuentre en situación de fuga. El procedimiento se inicia a solicitud del Ministerio Público, que al tener conocimiento de la localización del imputado en otro estado, acude ante el juez de control con competencia penal, quien recibe su petición. En caso de ser acordada la misma, envía las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien dentro de los 30 días de recibo de la comunicación y previa opinión del Ministerio Público, decidirá la procedencia o no de la solicitud de extradición. De declararse procedente la solicitud de extradición activa, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores certificará y hará las traducciones cuando corresponda y presentará la solicitud ante el gobierno extranjero en el plazo máximo de 60 días. Este trámite lo hará la Dirección General de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores por intermedio de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el estado requerido. Luego de esto, lo que resta
es el pronunciamiento del órgano competente del Estado requerido, acordando o denegando la extradición. Ahora vamos a hablar sobre la implementación de la firma electrónica en el proceso de extradición venezolano. Tenemos que el desarrollo de la tecnología ha tenido un aporte importante en la sociedad, lo que ha generado que se incluyan mecanismos valiosos para agilizar cualquier trámite legal en cualquier parte del mundo, como por ejemplo, el que nos ocupa acá, la implementación de la firma electrónica. Debemos dejar de confundir y relacionar los documentos solo con aquellos que están impresos en papel. Tenemos que fijar nuestra mente que un video, un disco, también son documentos. Y para aceptar también el documento en soporte informático, que es una forma también de documento, no podemos obviarlo. Resulta vital traer a colación el decreto con fuerza de ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, que es lo que le va a dar basamento a la presente ponencia, que regula los mensajes de datos, las firmas electrónicas y toda la información que tenga como soporte los sistemas informáticos. La exposición de motivos de este decreto ley establece la creación de mecanismos para que la firma electrónica tenga la misma validez y valor probatorio de la firma escrita, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el decreto ley. Define la ley como firma electrónica la información creada y utilizada por el signatario asociada al mensaje de datos, que permita atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleada. El artículo 22 del decreto ley establece los requisitos para la firma electrónica tenga validez jurídica y eficacia probatoria. Ordena también el decreto la creación de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, conocida como SUCERTE, que tiene por objeto acreditar, supervisar y controlar los proveedores de servicios de certificación públicos o privados. Cabe destacar que en la actualidad se encuentran acreditados solo dos proveedores, uno público y otro privado. En cuanto al proceso de aplicabilidad de la firma electrónica en el proceso de extradición venezolano, resulta pertinente traer a colación la sentencia de la Sala Constitucional número 656 de fecha 30 de junio de 2000, ampliamente analizada en uno de sus trabajos por el doctor Amoni, donde se estableció la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas realidades sociales como consecuencia de la cláusula del Estado Social de Derecho y de Justicia previsto en el artículo 2 de la norma constitucional. Lo antes señalado establece el andamiaje jurídico para que el Estado venezolano dote a la justicia de herramientas de vanguardia que le permitan ser más expeditas al momento de dar oportuna respuesta a los justiciables y a la ciudadanía en general, siendo una de esas herramientas, muy importante, la firma electrónica. Es el caso que la extradición no es una excepción de esta necesidad de obtener un procedimiento fluido que permita acortar los tiempos de espera, que permita que en el entendido que durante el proceso la persona se encuentra privada de libertad con todas las implicaciones que esto trae. A los fines de establecer de una manera expedita cuáles podrían ser los aportes en el mejoramiento del proceso de extradición por la aplicación de la firma electrónica, se tomó como parámetro la intervención del Ministerio Público bajo la dirección del Fiscal General de la República, solo en lo que respecta a la consignación del escrito de opinión fiscal ante la Sala de Casación Penal, atribución que le está conferida en los artículos 25, numeral 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el 111, numeral 16 del Código Orgánico Procesal Penal. El escrito de opinión fiscal tiene un procedimiento interno bastante grande,
no se imaginan, casi nadie sabe el arduo trabajo que hace el equipo del Ministerio Público para la elaboración de ese escrito. Resulta que pasa por la Dirección General de Servicios Jurídicos, por la Dirección de Asuntos Internacionales, por la Fiscalía con competencia ante el Tribunal Supremo de Justicia, por la Vicefiscalía, para luego llegar al despacho del Fiscal General de la República, donde finalmente es suscrito y hace el recorrido de vuelta, y eso se lleva unos cuantos días. En el caso de la extradición pasiva, en la actualidad, parecería que no reviste mayor importancia el uso de la firma electrónica para la consignación del escrito de opinión fiscal, porque el expediente, por tener soporte en papel, el mismo debe ser entregado en papel en el momento de la audiencia convocada por la Sala de Casación Penal. ¿Qué ocurre? El fiscal va a la audiencia, se presenta, da su opinión a viva voz y consigna el escrito suscrito por el fiscal general en papel. Esa es la oportunidad, porque hay una audiencia. Tal aseveración hace surgir la reflexión de que mientras el procedimiento sea realizado con soporte en papel, no habría posibilidad de usar la firma electrónica, lo que lleva a plantear la posibilidad de solicitar la sustitución de dicho procedimiento por uno digital, es decir, la digitalización del expediente, con la finalidad de obtener ventajas en el ahorro de tiempo, horas hombre, consumibles de oficina, y en definitiva en la optimización del sistema de justicia, siendo que tal iniciativa debe partir de los órganos jurisdiccionales. Por el contrario, en el caso de la extradición activa, por constituir el escrito de opinión fiscal un elemento fundamental en el proceso para que la Sala de Casación Penal emita su pronunciamiento sobre la procedencia o no de la entrega del referido ciudadano solicitado en extradición, y siendo que no amerita la realización de una audiencia, la realización de la audiencia no es necesaria, en este caso, mejor dicho, no está contemplada. Entonces, el trámite de remisión del escrito podría realizarse directamente desde el despacho del Fiscal General de la República a través de un mensaje de datos avalado por una firma electrónica, por supuesto, directamente a la Sala de Casación Penal, sin mayores dilaciones y trámites burocráticos que retarden el proceso. Debemos hacer una serie de reflexiones. En principio, tomar conciencia de la importancia que tiene la implementación de las herramientas innovadoras desde el punto de vista tecnológico en la agilización del proceso de extradición, en especial lo que nos compete acá, que es la firma electrónica. Y a manera de recomendación, sería conveniente la recopilación en un solo cuerpo normativo de todo lo que es el procedimiento de extradición. ¿Por qué digo esto? Porque está disgregado. ¿En qué? En las sentencias emanadas de la Sala de Casación Social, en los distintos tratados, convenios. Recopilemos todo y traigámoslos a una ley especial. Hay juristas que no están de acuerdo con la creación de nuevas leyes especiales. Bueno, entonces hagámoslo. En la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, el título que establece la extradición, hagamos la incorporación. Hagamos esa incorporación. Y bueno, en principio esas son las reflexiones a las que quería llegar. Por supuesto, la firma electrónica puede ser utilizada durante todo el proceso, pero quisimos tomar únicamente la figura del fiscal general y el escrito de opinión que él consigna, solo para determinar que efectivamente, si nosotros en el procedimiento ahorramos horas o días, le estamos haciendo un bien al proceso penal venezolano, porque es un ahorro en la vida de una persona, porque le estamos garantizando el debido proceso y derecho a la defensa. Eso es todo y muchas gracias.